Hola grupo, estamos en un nuevo vídeo sobre las formas cuadráticas. En esta ocasión tocaremos el tema del llamado discriminante. Anteriormente habíamos revisado lo que son las formas cuadráticas y su matriz simétrica asociada. Esto desembocó en los valores propios, debidos a la matriz, y con ello pudimos fundamentar la clasificación de máximos, mínimos y puntos silla apoyados en la gráfica y las curvas de nivel de las formas cuadráticas. En esta ocasión, el antecedente que revisaremos es el concepto del álgebra lineal conocido como matriz similar. Tomemos en cuenta una matriz M de orden 2, cuyos valores propios son lambda 1 y lambda 2. Esta matriz poseerá una matriz similar D siempre y cuando se cumpla la ecuación matricial D igual a n inversa por m por n. Este es el principio de la diagonalización de matrices, y para que sea posible, n debe estar formada por una base de vectores propios de la matriz M. Centrándonos en la matriz D, esta es diagonal, en la cual sus elementos son los valores propios de M. Una de las propiedades importantes de la similaridad entre matrices es el determinante. Veamos por qué. Tomemos en cuenta la ecuación de similaridad. Calculemos el determinante a ambos lados de esta igualdad. Por propiedades, el determinante de un producto matricial es igual al producto de los determinantes. Ahora, el determinante de la inversa es igual al recíproco del determinante de la matriz original. Se simplifican términos y encontramos que los determinantes de las matrices similares D y M son iguales. Al calcular el determinante de la matriz D, este es igual al producto de los valores propios, y en consecuencia el determinante de una matriz M que puede diagonalizarse es igual al producto de sus valores propios. Una nota importante es que si M es una matriz simétrica, entonces el teorema espectral nos garantizará que siempre es diagonalizable, y por lo tanto la igualdad que tenemos en pantalla siempre se cumplirá. Lo que acabamos de comentar nos ayudará a comprender el concepto del discriminante de una forma cuadrática. Una forma cuadrática F, como la que tenemos en pantalla, posee una matriz asociada simétrica S. Al calcular el determinante de S, se obtiene AC menos b cuadrada cuartos. Este número es conocido como el discriminante y nos indicará cuando una forma cuadrática es definida, semidefinida o indefinida. Puesto que S es simétrica, entonces es diagonalizable y sus valores propios nos indicarán el valor de su determinante. Es decir, el discriminante es igual al producto de los valores propios. Con base en esto y la clasificación de las formas cuadráticas, tenemos valores propios positivos indican una forma definida positiva. El producto de dos números positivos también es positivo y en consecuencia el discriminante es mayor a 0. Para una forma definida negativa, los valores propios son negativos, pero su producto será positivo y entonces también el discriminante será mayor a 0. En estos casos, el discriminante necesita de la situación geométrica para caracterizar con precisión el tipo de forma cuadrática. En cálculo, esta asistencia se realiza por medio del signo de la segunda derivada. Enseguida, si un valor propio es positivo y el otro negativo, entonces el discriminante es menor a 0 y tendremos una forma indefinida. En el último caso, un valor propio nulo caracteriza a la forma como semidefinida. Veamos en GeoGebra la situación del discriminante y su relación con la forma cuadrática. Cuando tenemos una forma definida positiva, entonces encontramos un discriminante mayor a 0 y en consecuencia existe un mínimo. Es importante recalcar que las curvas de nivel para esta forma cuadrática son elipses. Comentaremos esto último en la parte final del vídeo.
En el caso de la forma indefinida, se observa un discriminante negativo y corroboramos que existe un punto silla. Veamos qué sucede con las curvas de nivel. Aquí nos damos cuenta que se trata de una familia de hipérbolas. También lo recuperaremos al final del vídeo. Revisemos ahora la forma definida negativa. El discriminante es nuevamente positivo. Existe un máximo y las curvas de nivel también son elipses, como en el caso de la forma definida positiva. El análisis geométrico que hemos hecho nos indica que existe una relación entre los máximos, mínimos y puntos silla de las formas cuadráticas y las curvas cónicas estudiadas en geometría analítica plana, con base en las curvas de nivel. En términos de la variación de una forma cuadrática, si el discriminante es mayor a 0, entonces se tiene un máximo o un mínimo. Si el discriminante es menor a 0, entonces existe un punto silla. El discriminante también clasifica las curvas de nivel de la forma cuadrática. En geometría analítica se nos ha comentado que si el discriminante es menor a 0, se tiene una elipse. Si es mayor a 0, hay una hipérbola. Y si es igual a 0, existe una parábola. Aquí podemos pensar que hay una contradicción con respecto al conocimiento que hemos adquirido en los últimos minutos. La realidad es que esta discrepancia se debe al manejo algebraico de las desigualdades. Tomemos el valor del discriminante para una elipse, 0 mayor que b cuadrada menos 4ac. Dividamos la desigualdad entre 4. Simplifiquemos el denominador en ambos sumandos y por último multipliquemos por menos 1. Es importante que el sentido de la desigualdad cambie para que se conserve el orden en los números reales. Llegamos al discriminante del que hemos hablado en este vídeo. Por lo tanto, si una cónica es una elipse, esta viene de las curvas de nivel de una forma cuadrática definida. Por otro lado, si la cónica es una hipérbola, esta es parte de las curvas de nivel de la forma cuadrática indefinida. Seguimos acumulando conocimiento para aplicarlo a la teoría de máximos y mínimos multivariable, y ahora también para justificar lo que sabemos sobre las cónicas dentro de la geometría analítica plana. Cada uno de estos temas los revisaremos en vídeos separados posteriores. Muchas gracias por su atención, grupo. Nos vemos en la próxima sesión.